Capítulo 9. Declarar los derechos del hombre. La noción de derechos del hombre es hoy la referencia política y moral común en Occidente. Todos los partidos, todas las escuelas, todas las sensibilidades, entre comillas, los reivindican. Una unanimidad como esta acerca de un principio definitivo de moralidad y legitimidad es extremadamente infrecuente en estos ambientes. Tal vez haya que remontarse hasta el periodo que precede al gran cisma de Occidente. Quizás haya que remontarse hasta alrededor del año 1300 para reencontrar una homogeneidad comparable de creencias. Es importante señalar este hecho de opinión. Nos obliga a corregir un lugar común según el cual nuestro mundo sería el marco de una explosión de diversidad, de abigarramiento y mestizaje crecientes. Esto puede valer para ciertos aspectos superficiales de la vida contemporánea, pero es indudablemente falso en lo que concierne al principio de las evaluaciones morales, que es más homogéneo que nunca. La prueba es fácil de dar. Quienes celebran la diversidad, que les parece el rasgo a la vez más agradable y de noble de la sociedad actual, siempre invocan lo que llaman derecho a la diferencia, pero en el momento mismo en que creen favorecer la diferencia, hacen todo lo contrario, contribuyen a la homogeneización de la sociedad, pues tratan la diferencia con el lenguaje de los derechos del hombre. Si la diferencia, entre comillas, dejemos el término sin definir, pues sus partidarios lo dejan en general indeterminado, es la materia o el objeto de un derecho del hombre. En consecuencia, al aportar la definición hombre, entre comillas, como aquel ser que tiene derechos, se incorpora la idea de la diferencia en la idea de los derechos del hombre. Pero para decirlo al pasar, la diferencia, mantengamos la palabra, puede ser sostenida por una noción completamente diferente a la del derecho e incluso por una noción en cierto sentido contraria, la de deber. Un musulmán dirá que tiene evidentemente el derecho a ser un buen musulmán, incluso si vive en medio de una población que no es musulmana. Por cierto, la diferencia entre comillas musulmana está mejor asegurada por la convicción de que se tiene el deber de ser musulmán que por la que se tiene el derecho a serlo. En todo caso, esa unanimidad es reciente. Por cierto, la noción de derechos del hombre fue elaborada durante los siglos XVII y XVIII e implicó una victoria definitiva al final del siglo XVIII con la Revolución Francesa y estadounidense, por lo tanto hace 2 siglos, pero será refutada durante mucho tiempo desde distintos sectores. Recién en los años 70 y a comienzo de los 80 del siglo pasado consigue quedar fuera de toda discusión y en el marco de la lucha contra el comunismo recuperó su pertinencia y su prestigio. Fue especialmente el arma intelectual y el recurso espiritual de quienes en ese entonces eran conocidos como los disidentes. Frente al poder aplastante, en apariencia invencible, del régimen comunista, no invocan la idea de otro régimen, no elaboran un proyecto político opositor. Exigen al régimen comunista que respete una cierta cantidad de principios elementales, principios que por lo demás ese régimen solía inscribir en su constitución. Por su parte, el régimen, al encarcelar o deportar a los disidentes, ya no puede declararse oficialmente hostil a los derechos del hombre, de manera que países democráticos y comunistas firmaron los acuerdos de Helsinki, cuyo tercer eje implicaba la afirmación de un cierto número de derechos fundamentales, como el de la libre circulación de las personas. Me veo tentado a decir retrospectivamente que esta concesión intelectual de la Unión Soviética anunciaba lo que sería su derrumbe político 15 años más tarde. Por lo tanto, antes de este desarrollo reciente, la noción de los derechos del hombre estaba relativamente poco presente en la conversación cívica.
Más precisamente, dado que la Declaración de 1789 era Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se podría decir que los derechos del ciudadano se habían impuesto sobre los del hombre, que en el siglo XIX y en la primera mitad del XX había mayor interés en la inscripción política de los derechos humanos dentro del marco de un Estado nacional que en la afirmación general de los derechos en cuanto tales. Los derechos del hombre eran política o socialmente establecidos. Derecho al voto, derecho al trabajo, derecho de nacionalidades y un largo etcétera. En sentido inverso, la insistencia actual sobre los derechos del hombre tienen indiscutiblemente un aspecto o un acento antipolítico, un dejo anarquista en el sentido etimológico del término. Se prefiere al hombre que al ciudadano, se tiende a rechazar las obligaciones colectivas ligadas a la ciudadanía. Por ejemplo, el servicio militar obligatorio, considerado durante mucho tiempo como la expresión más necesaria y a la vez la más noble de devoción cívica, aparece como una molestia carente de sentido. Cuando el presidente de Francia decidió sin más suprimirlo, nadie protestó contra lo que en otras épocas habría parecido un desmantelamiento de la República. Por lo tanto, digámoslo así una vez más, los derechos humanos eran comprendidos en su relación con las obligaciones cívicas y nacionales. El sentimiento vinculado con esa relación parece debilitarse día a día. Este esbozo de la historia de nuestra actitud respecto de los derechos del hombre sería mucho más incompleto si omitiéramos señalar que durante mucho tiempo importantes segmentos de la opinión se han opuesto al principio mismo de los derechos del hombre. Pueden distinguirse tres grandes grupos de opositores, vinculados con tres grandes motivos de oposición: un motivo religioso, un motivo político, un motivo social. Considerémoslo sucintamente uno por uno. Para comenzar, el motivo religioso. En Occidente, la oposición más resuelta y argumentada al principio de los derechos del hombre provino durante mucho tiempo de la Iglesia Católica. Recién en 1965, en el transcurso del Concilio Vaticano II, la Iglesia reconoce a través de la Declaración sobre la Libertad Religiosa el carácter principal y no solo prudencial de la noción de libertad religiosa, a la cual reconoce como el principio de una libertad humana fundamental, de un derecho humano fundamental. Durante estos últimos años llegó incluso más lejos, en especial bajo el impulso de Juan Pablo II, quien afirmó en varias oportunidades que la idea de los derechos humanos era básicamente una idea cristiana, que la idea de los derechos del hombre estaba en el Evangelio y que la Iglesia, al apropiarse hoy de ese principio, no hacía más que retomar su posesión. La reconciliación de la Iglesia Católica con la idea de los derechos del hombre ha contribuido mucho a la formación de la unanimidad a la que me refería al comienzo. Pero esa reconciliación reciente nos interesa menos que su larga oposición. ¿Cómo se justificaba? Me veo forzado a resumir muy groseramente una cuestión muy complicada. Si la Iglesia Católica rechazó durante tanto tiempo el principio de los derechos del hombre, se debe a que este principio subordina la libertad a la verdad, mientras que para la Iglesia debe prevalecer lo contrario. Como el sentido de la libertad es llegar a la verdad, se necesita que el orden humano reconozca ante todo la objetividad de la verdad. Los seres humanos tienen como primer deber reconocer la verdad de la cual la Iglesia es depositaria y portadora. En ese contexto, los autores católicos frecuentemente opusieron a los derechos del hombre los derechos de la verdad, o sea, los derechos de Dios, al mismo tiempo. Y esto complica singularmente las cosas. La Iglesia siempre sostuvo sin equívocos que la adhesión a la verdad carecía de validez, no era meritoria, más que cuando se la concebía libremente. Afirmó esto incluso en sus periodos más autoritarios,
y a través de la pluma de sus teólogos más severos, esta segunda y última consideración, siempre presente, preparaba y tal vez autorizaba su posterior reconciliación con la libertad religiosa y los derechos del hombre. Si se quisiera resumir la doctrina de la Iglesia en una fórmula que valga para los dos periodos, se dirá algo como esto: los hombres son convocados a llegar libremente a la verdad de la que la Iglesia es depositaria e instrumento, según se ponga el énfasis en libremente o en verdad. Se toman dos direcciones políticas divergentes e incluso opuestas, una liberal, la otra autoritaria. Es importante señalar que estas consideraciones no tienen solo interés histórico, como se suele decir. La tensión a la que acabo de aludir sigue presente hoy. Ya lo he mencionado, la Iglesia no ha abrazado sin reservas la lógica liberal sobre muchos grandes temas de la vida personal y social, en especial acerca de aquellos que afectan la relación entre ambos sexos en sus diversos aspectos: casamiento, anticoncepción, interrupción del embarazo o aborto, etc. Toma posiciones decididamente contrarias a la opinión dominante y a la tendencia de las costumbres y las leyes por la invocación precisamente de la existencia de una verdad moral objetiva que los hombres no pueden cambiar porque los define. Claro está que la idea de que existe una verdad moral objetiva no es exclusiva de la Iglesia Católica, sino que el cuerpo colectivo sostiene públicamente esta idea con la mayor insistencia y coherencia. Pronto volveremos a encontrar esta tensión entre libertad y verdad. Es constitutiva de la humanidad. El segundo motivo de oposición a los derechos del hombre que he enunciado es el motivo político. Tomamos aquí el adjetivo en su sentido más amplio, que atañe a cuanto es social. Se hace manifiesto desde la proclamación de los derechos del hombre a fines del siglo XVIII. Al manifestarse, funda el conservadurismo político europeo. Tal vez el mayor autor en esta tradición sea su fundador, es decir, Edmund Burke, quien publicó sus reflexiones sobre la Revolución Francesa en 1790 durante noviembre. Para resumir su crítica en pocas palabras, Burke piensa que la idea de los derechos del hombre es una idea metafísica, esto es, alejada de las condiciones de la experiencia humana, y que por lo tanto puede causar un colapso cuando se intenta llevarla a la práctica. ¿Qué significa decir que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, cuando en realidad cada ser humano nace atado, obligado moral e incluso físicamente a ocupar su lugar en una serie ordenada de muchos todos, serie que va de la familia a la creación entera, pasando por el cuerpo político? Apartar a los hombres de la naturaleza como soberanos y a cada hombre de cada uno de los otros como igual es transformar la sociedad de cosmos armoniosos en caos de corpúsculos elementales. Según su opinión, eso es cuanto está en tren de realizar la anarquía revolucionaria francesa, en una expansión retórica que aún sigue brillando. Burke opone derechos del hombre a derechos de los ingleses, los rights of men a los rights of Englishmen. Nuestros derechos no tienen existencia ni sentido más que en el interior de un cuerpo político ya constituido. Nuestros derechos no se apartan de las costumbres morales y sociales, de las leyes políticas que dan su forma y su vida al cuerpo político del que somos miembros. Consideraré luego, con mayor detenimiento, el tercer motivo de oposición a los derechos del hombre, el motivo que podría llamarse social, pero en un sentido opuesto al de Burke, y que encuentra su versión más tajante e influyente en la obra del joven Marx. Analizaré entonces la discusión crítica que propone al respecto Claude Lefort.
Estas indicaciones necesariamente muy sucintas sobre la historia de las opiniones relativas a los derechos humanos tienen al menos el mérito de ponernos en guardia contra cierta evidencia actual de los derechos humanos, contra el prejuicio según el cual esta idea buena y verdadera no tuvo en su contra más que los prejuicios particularistas y los fanatismos opresivos. Es una idea poderosa y convincente que se impuso, ya lo he dicho, desde finales del siglo XVIII, pero que también se impuso, ya lo he dicho, desde finales del siglo XVIII, pero también una idea problemática que presenta dificultades, que ha suscitado grandes debates y a la cual se han opuesto objeciones serias. Hasta aquí he hablado como si supiéramos claramente en qué consisten los derechos del hombre, que son, de hecho hayamos o no leído con atención las distintas aclaraciones de los derechos del hombre, o al menos una de ellas, en todo caso tenemos alguna noción acerca de qué tratan, pues participamos en la vida de una sociedad democrática cuyas instituciones tienen como objetivo garantizar los derechos del hombre. El funcionamiento cotidiano de estas instituciones no deja de plantear cuestiones de principio que no cesan de remitirnos a la cuestión de los derechos del hombre. Por ejemplo, todos los días nos hacemos preguntas respecto del funcionamiento de la justicia, y bien de los 17 artículos de la Declaración de 1789, 3 le conciernen directamente y la mayor parte de los restantes le conciernen indirectamente. Sería sin duda muy interesante hacer un seguimiento de la puesta en práctica de los principios de la Declaración a lo largo de la historia de nuestras instituciones, pero entonces correríamos el riesgo de perder de vista la significación fundamental, la significación espiritual de los derechos del hombre. La significación espiritual de los derechos del hombre se expresa en las modalidades de su aparición, de su difusión. Aparece bajo la forma de una declaración. En Francia, por ejemplo, una declaración de la Asamblea Nacional que representa al pueblo francés. De esa manera, el texto más alto que rige la vida de los hombres es redactado y promulgado por ellos. Ahora lo damos por descontado, pero hasta ese entonces se suponía que las reglas principales de la vida provenían de Dios mismo, que mostraba su voluntad a través de sus mandamientos, o si no de las profundidades del pasado, de las costumbres recibidas por los ancestros, como por ejemplo las leyes fundamentales de la monarquía francesa. En el orden humano anterior a la proclamación de los derechos, el hombre se consideraba, por cierto, un ser libre. La idea de que el hombre es libre no es un descubrimiento moderno, pero su libertad se ejercía en un marco del cual él no era autor, cuyo autor no podía ni debía ser él, en un marco recibido de Dios, de estos hombres misteriosamente cercanos a ser dioses, los ancestros. Era un ser libre, pero sub lege Dei, bajo la ley de Dios. Era un sujeto libre, pero sub rege, bajo el rey, o bajo el príncipe, o el magistrado legítimo. Lo revolucionario de los derechos del hombre consiste en que dicha libertad sub lege Dei y sub rege, esa libertad condicionada, es ahora experimentada y definida como sumisión, es decir, como servidumbre, y es rechazada en pro de una libertad no condicionada que el hombre se da a sí mismo al declararla como una ley de la cual es un tiempo autor y beneficiario. Se podría decir con un énfasis adecuado a las circunstancias, a la revelación de la ley de Dios, sucede la declaración de los derechos del hombre. El filósofo Immanuel Kant dio la expresión más simple y natural de esta idea, la más sorprendente, en las primeras líneas de un breve escrito de diciembre de 1784, titulado Contestación a la pregunta ¿qué es la ilustración?, escribe lo siguiente: ¿qué es la ilustración? La salida del hombre de su minoridad, de la que él mismo es responsable. Minoridad, es decir, incapacidad de valerse de su entendimiento, sin la dirección de otro. Minoridad de la cual él mismo es responsable.
pues su causa no reside en un defecto del entendimiento, sino en una falta de decisión y de coraje para servirse de él sin la dirección de otro. Sapere aude, ten el coraje de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración. Si aceptamos la sugerencia de Kant, diremos simplemente, al declarar los derechos del hombre, el hombre declara su propia mayoría de edad. Convertirse en adulto es volverse responsable de los actos de uno, es volverse capaz de realizar por uno mismo, sin autorización de padres o tutor, acciones que realizan libremente los adultos. En el lenguaje y la filosofía de Kant, que al respecto se ha vuelto la nuestra, es pasar de la heteronomía a la autonomía, al observar el movimiento de los espíritus y las costumbres en los países europeos. Kant ve pasar cada vez más a los hombres y cada vez más hombres de la heteronomía a la autonomía. Se emancipan de toda tutela, se vuelven libres, pero los hombres no pueden volverse libres si no lo son antes, en términos de los siglos XVII y XVIII, si no son naturalmente libres, si no lo son por naturaleza. Esta idea de la libertad natural está contenida en el verbo nacer, tal como se lo emplea en el artículo 1 de la Declaración de los Derechos. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. ¿Qué quiere decir exactamente que los hombres nazcan libres e iguales en derechos? ¿No es una proposición absolutamente contraria a la experiencia, a casi toda evidencia? ¿El niño que nace no es el menos libre de los seres? Es lo que no dejarán de señalar los críticos conservadores o reaccionarios de la democracia. Escuchemos, por ejemplo, a Charles Maurras, que no es, por cierto, el más profundo de sus críticos, pero sobre el tema que nos ocupa tiene el mérito de ofrecer una refutación muy clara y casi divertida de la idea de nacer libre. A comienzos de un texto de síntesis titulado Mis ideas políticas, escribe lo siguiente: el pequeño pollito rompe sus cáscaras y se echa a correr. Poco le falta para gritar, soy libre, pero al pequeño hombre le falta todo. Mucho antes de correr necesita ser alzado por su madre, lavado, protegido, alimentado. Antes de aprender sus primeros pasos, sus primeras palabras, debe ser protegido de peligros mortales. Lo poco que tiene de instinto, de nada le vale para procurarse los cuidados necesarios. Necesita recibirlos bien ordenados de otro. El pequeño hombre, casi inerte, que moriría de enfrentar la naturaleza salvaje, es recibido en el seno de otra naturaleza diligente, clemente y humana. Vive solo porque es su pequeño ciudadano. Su existencia comenzó por esta afluencia de servicios externos, gratuitos. La naturaleza de ese comienzo está tan claramente definida que de ello deriva enseguida este grave consecuencia inevitable, que nadie se ha equivocado tanto como la filosofía de los inmortales principios, cuando describe los comienzos de la sociedad humana como el fruto de convenciones entre hombres robustos, completamente formados, llenos de vida consciente y libre, que actúan de una especie de pie de igualdad para aceptar tal o cual abandono de una parte de sus derechos, con la expresa intención de asegurar el respeto de los demás. Los hechos hacen trizas, polvo, estas ensoñaciones. La libertad es imaginaria, la igualdad falsa. Las cosas no suceden así, no se acercan siquiera a algo parecido. Todo funciona y va a funcionar, avanza y avanza, gracias a acciones de autoridad y desigualdad que contradicen como corresponde la descarada hipótesis liberal y democrática. Aquí Maurras tiene evidentemente razón en lo que afirma, pero tiene razón en lo que niega cuando desahucia con desprecio la descarada hipótesis liberal
y democrática? ¿Se les habría escapado a los filósofos de la democracia que los recién nacidos no iban a echarse una carrerita? El nacimiento del que no se trata no es un nacimiento real, biológico. La declaración remite a esa condición de la humanidad que los filósofos del siglo XVII y XVIII llamaban estado de naturaleza, un estado anterior al estado social, si se quiere, pero eso equivale a un estado subyacente, inmanente al estado social, un estado en que todos los hombres son libres, es decir, que son los verdaderos autores responsables de todos sus actos, los autores autónomos y soberanos de todos sus actos. Al proclamar los derechos del hombre, al declarar que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, la democracia hace surgir paralela a la sociedad real colmada de desigualdades y de dependencias la promesa de otra sociedad donde la simiente de la libertad se desarrollaría sin impedimentos. El proyecto democrático pretende cumplir esa promesa. Maurras y en general los políticos conservadores muestran una mirada aguda para detectar las dependencias que dificultan necesariamente el esfuerzo por la libertad, pero no tienen la percepción espiritual para reconocer la importancia de ese deseo de una libertad sin conocimientos que reducen con tanta imprudencia como injusticia a una descarada hipótesis. Una vez que hemos reconocido los límites de la crítica conservadora, no hemos llegado al final de nuestro derrotero. No nos podemos conformar con decir que el proyecto democrático es un proyecto de libertad dirigido contra las dependencias y las desigualdades de la sociedad real. ¿Quién es el hombre sujeto de esos derechos? ¿Qué hombre se declara en la Declaración de los Derechos del Hombre? Para encarar esta cuestión hay que volverse hacia Marx, quien la analizó en profundidad durante su juventud. Lo que tiene para decir el joven Marx respecto de los derechos del hombre, y que es también muy crítico, es más interesante que la cita de Maurras. Para empezar, porque Marx comparte el proyecto democrático de una libertad sin condicionamientos, el proyecto democrático de emancipación. Su crítica a los derechos del hombre echa luz sobre las dificultades intrínsecas de ese concepto, mientras que la crítica de Maurras le oponía las objeciones del sentido común. Ese sentido que siempre tiene, y tan en vano, razón. Lo esencial de la crítica marxiana está contenido en un opúsculo publicado en 1844 y titulado Sobre la cuestión judía, en el cual Marx le responde a Bruno Bauer en un texto llamado precisamente La cuestión judía. Este último había analizado la situación de los judíos en los estados cristianos modernos y encontrado la solución a su exclusión y a su inferioridad instauradas durante el desarrollo de un estado laico. Pero no es por esto lo que nos interesa aquí, sino que en ocasión de su respuesta a Bauer, Marx propone un breve pero intenso esbozo de su concepción de la sociedad moderna, tal como se presenta ante sus ojos. Leamos algunos pasajes esenciales. Ante todo, comprobamos que los derechos llamados del hombre, los derechos del hombre por oposición a los derechos del ciudadano, no son sino los derechos del miembro de la sociedad burguesa, es decir, del hombre egoísta, del hombre separado del hombre y de la colectividad. Por lo tanto, la libertad es el derecho a hacer y emprender todo lo que no perjudique a ningún otro. Los límites en cuyo interior cada cual puede moverse sin perjudicar a otro están definidos por la ley, tal como la línea divisoria entre dos campos está determinada por los postes de la empalizada. Se trata de la libertad del hombre en tanto
mónada aislada, replegada sobre sí misma. El derecho del hombre a la libertad no se basa en la relación del hombre con el hombre, sino por el contrario, en la separación del hombre respecto del hombre. Es el derecho a esa separación, el derecho del hombre limitado a sí mismo. La aplicación práctica del derecho a la libertad es el derecho del hombre a la propiedad privada. El derecho del hombre a la propiedad privada es, por lo tanto, el derecho a gozar y disponer de su fortuna arbitrariamente, a su antojo, sin reportarse a otros hombres, independientemente de la sociedad. Esa libertad individual, lo mismo que su aplicación, constituye el fundamento de la sociedad burguesa. En cada hombre hará encontrar a cada hombre no la realización, sino por el contrario, el límite de su libertad. La seguridad es el concepto social supremo que la sociedad burguesa, el concepto de seguridad pública, según el cual toda la sociedad no existe más que para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad. Ninguno de esos derechos llamados del hombre trasciende entonces al hombre egoísta, al hombre como es tanto en miembro de la sociedad burguesa, vale decir un individuo replegado sobre sí mismo, sobre su interés privado, sus placeres privados y separado de la comunidad.